¿Te sientes conectado con el Espíritu? ¿Te sientes conectado con el poder del cielo y te crees capaz de traerlo a la tierra para utilizarlo en tu vida cotidiana? Para muchas personas la conexión espiritual significa acudir a la iglesia y rezar. Sin embargo, a pesar de estar convencidas de que tienen alma o espíritu, se sienten separadas del poder que rige el universo. Pueden venerarlo y crear religiones en torno a él, pero esto sigue siendo algo exterior a ellas. Solo en tiempo de crisis, cuando están sirviendo a una causa noble, se sienten justificadas para invocar dicho poder. Pero incluso entonces creen que la respuesta o la ausencia de respuesta procede de Dios. La idea de que todos somos parte de Dios puede ser muy inspiradora, pero no deja de ser una bella metáfora, al menos que seamos capaces de asimilarla paulatinamente. Lo que realmente necesitamos es mejorar nuestra vida, encontrar la forma de ser más felices y estar más relajados, conseguir un trabajo satisfactorio, tener un matrimonio bien avenido, ayudar a nuestros hijos, ser un buen amigo, pagar nuestras cuentas y reducir el estrés en nuestra vida. Todos deseamos vivir cada día con la mayor gracia y sabiduría posibles. Necesitamos ayuda con las cosas importantes de la vida, los altibajos, los desafíos y las aspiraciones de cada día. Si el poder del cielo no se puede llevar hasta ese nivel, entonces, ¿cuál es su uso terrenal? Resulta sorprendente que a pesar de que muchos de nosotros estamos convencidos de ser receptáculos divinos moldeados en una forma física, en cuanto tenemos que resolver cualquier problema mundano, como el pago de una factura o una fecha de vencimiento inminente, nos olvidamos por completo de ello. Aunque pensamos que hemos nacido con el poder que creó el mundo, nos desmoronamos en cuanto tenemos que organizar un plan de trabajo efectivo. En cierto sentido, nuestra verdadera naturaleza queda sofocada bajo el constante murmullo de nuestras mentes inquietas, nuestras vidas agitadas y nuestros miedos perturbadores. A pesar del apoyo omnipotente, reconfortante y tranquilizador que nos proporciona la religión popular, nos sentimos solos. ¿Y si todo esto pudiera ser distinto? Vamos a analizar un cambio de percepción que propiciará tu conexión con la fuerza creativa del cielo de un modo tan real que casi podrás estirarte y alcanzarla. Una percepción que tornará las conocidas expresiones del tipo Dios está dentro de ti o pide y recibirás en algo inmediato y real. De repente, el poder expansivo del universo, con el cual parecía imposible poder relacionarse, se encontrará precisamente en la palma de tu mano. Dios y todo el cielo se convertirá en tu aliado y confidente. Se sentará junto a ti y apoyará cada uno de tus propósitos. Te traerá a Dios con gentileza a la tierra cada vez que lo necesites. Quizás Él ha estado llamándote todo el tiempo para recordarte que eres una extensión de su ser y que, como tal, tu prerrogativa y la misión que Dios te ha encomendado es hacerte cargo de este poder omnipresente. A través de cada uno de nosotros fluye una energía dinámica que nos pertenece y que podemos utilizar deliberadamente para crear la vida que deseamos. Su potencial es ilimitado, infinito y nos pertenece a todos. Cuando nos consideramos creadores autorizados por lo divino, sucede algo sorprendente. La transformación es inequívoca y vivimos la vida desde una posición ventajosa.
Reconocemos nuestra autoridad para convocar los infinitos recursos del cielo y su entusiasta asistencia, que está a nuestra disposición para todo lo que emprendemos. Descubrimos que gracias a nuestra conexión con este increíble poder, es posible organizar y simplificar todas las tareas concebibles y resolver todos los problemas imaginables. Esta nueva conciencia nos permite modelar nuestra vida con determinación, fomentando el goce y la realización de una forma tan sencilla que casi parece un milagro. ¿Estás preparado para abrir tu mente? Imagina que el mundo espiritual es tan diverso y variado como nuestro mundo físico. Imagina que en él existen todas las personalidades, los estilos, las destrezas, los intereses, las motivaciones, los talentos y los recursos que tenemos los humanos. Por ejemplo, aquí en la Tierra encontramos personas con todo tipo de rasgos de personalidad. Algunas son graciosas, otras son analíticas. Las hay espontáneas o asertivas y también eficientes. Hay gente que posee todos los talentos y las habilidades concebibles. Algunos son maestros excepcionales, otros negociadores, jardineros, consejeros o cuidadores de niños. Imagina ahora que todas las características y los trabajos mencionados también existen en la dimensión no física y que cada tema o materia tiene una contrapartida en el reino espiritual. La ciencia, las matemáticas, el arte, la música, la filosofía, la construcción y cualquier otra disciplina tienen dobles espirituales. A todo talento o a toda habilidad que exista en la Tierra le corresponde una energía no física. Imagina que todo este universo de expertos y atributos celestiales está a tu disposición con solo pedirlo. Imagina que los espíritus de la creación están preparados para ayudarte a crear tu propio mundo. ¿Cómo podría esta realidad cambiar tu vida? ¿Qué pasaría si todas estas habilidades, características y talentos estuvieran realmente al alcance de tu mano? La próxima vez que necesites un talento especial o una determinada habilidad, echa a volar tu imaginación. Frente a cualquier proyecto o necesidad, abre las páginas amarillas del universo para elegir aquellos profesionales con las habilidades y los conocimientos idóneos para ayudarte. Si aquí en la Tierra existe un talento o habilidad, ten por seguro que en las páginas amarillas del universo también hay una sección dedicada a ello. Debes confiar en que en algún lugar del universo existe precisamente el ser que necesitas, dispuesto a prestarte sus servicios y a la espera de que se lo solicites. Tu mente consciente sabe perfectamente cómo contratar a un ayudante a través de las páginas amarillas físicas. Por lo tanto, imagina que haces lo mismo en la dimensión no física y te resultará también un proceso muy sencillo. Conectarse con el espíritu resulta tan factible como cualquier otra tarea. Tú creas el pensamiento, solicitas el talento, la energía y la habilidad que necesitas y a continuación tu petición comienza a materializarse. Contempla por un momento con qué facilidad las cosas ocupan el lugar que les corresponde, como si estuvieran destinadas a ello. Observa los encuentros casuales que se producen inintencionalmente, como si fueran el guión de una representación teatral. Piensa en esas ocasiones en que sientes el impulso de dirigirte a algún sitio en particular y cuando te dejas llevar por él, te encuentras en el lugar exacto y en el momento oportuno. ¿No sería maravilloso aumentar la frecuencia de estas sorprendentes coincidencias? Esto es precisamente lo que puede suceder cada día
Si abres las páginas amarillas universales y dejas que el universo organice y coordine todos los detalles de tus intenciones. En el plano físico, siempre parece que estamos trabajando con recursos limitados. Nunca tenemos suficiente dinero, ni suficiente tiempo, ni suficientes personas o expertos a quienes acudir. Si modificamos nuestra percepción del universo, estas restricciones dejarán de existir. Para ello, imagina simplemente que tienes todo el dinero, el tiempo y los recursos del mundo para contratar cualquier tipo de ayuda que se te ocurra. Supongamos que estás organizando un viaje al extranjero. Antes que nada, piensa en la fuente inagotable de recursos celestiales y contrata un agente de viaje espiritual, un coordinador espiritual de actividades, para que te ayude a que tu próximo viaje sea el más placentero que hayas hecho jamás. Pero no te detengas ahí. Recuerda que tus ayudantes invisibles pueden facilitarte cualquier tarea que te propongas. Puedes convocar a un guía turístico espiritual para que te enseñe los sitios más interesantes, a un traductor espiritual para que te ayude a salvar la barrera de un idioma desconocido, y a un comediante espiritual para asegurarte de que el viaje sea realmente divertido. Del mismo modo, si deseas conseguir una nueva casa, piensa primero en el cielo y contrata un agente inmobiliario espiritual. ¿Buscas un trabajo mejor? Busca inspiración con la ayuda de un asistente del mundo espiritual que esté especializado en buscar empleos. ¿Buscas un coche nuevo? Contrata a un vendedor de automóviles espiritual. ¿Tienes demasiadas obligaciones? Solicita un ayudante espiritual que te enseñe a administrar tu tiempo. ¿Tienes problemas con tu ordenador? Pide un informático espiritual para que te ayude a resolver el problema. ¿Te sientes intranquilo mientras conduces tu coche por un vecindario que no conoces? Llama al 091 espiritual y solicita una escolta de policía celestial. Empiezas a comprender la idea. Recurriendo a las aptitudes del universo, puedes mejorar cada aspecto de tu vida. La ayuda de lo divino puede simplificar todo lo que emprendas. Piensa primero en el cielo y se lo agradecerás. Existen miles de ángeles sin empleo. Nunca consideres que tu problema es demasiado trivial como para solicitar ayuda divina. Tampoco debes pensar que puedes molestar a los asistentes espirituales. No solo no los molestas, sino que además les estás ofreciendo un trabajo. Piensa en el mundo del espíritu como si fuera alguien con quien puedes hablar de cualquier cosa, o de nada en particular. No hay motivo para darse aires, ni para hablar con una voz rígida y formal. El espíritu te conoce. Sé franco, espontáneo, incluso tonto o ridículo. Sé cualquier cosa que te haga sentirte cerca de esa energía increíblemente cálida y amorosa. Debes saber que el espíritu se siente honrado de que lo incluyas en cada detalle de tu vida. En realidad, ahí es donde encontrarás amor incondicional y al mejor amigo que jamás hayas tenido. Para que el proceso de contratar ayudantes celestiales sea todavía más divertido, imagina que te han dado una tarjeta de crédito celestial, sin límite de crédito, que es aceptada en todas partes. Está a tu entera disposición y con ella podrás contratar ayudantes invisibles que te auxiliarán a concretar tus sueños y objetivos, tus proyectos, tus relaciones, tu vida laboral y tu diversión del momento. Ahora que ya posees tu tarjeta Ángel Express, estás preparado para comenzar a emplear ayudantes celestiales. Pronto apreciarás que cuando haces contrataciones en el mundo espiritual, no necesitas revisar solicitudes, leer currículums, ni conectar ninguna entrevista. Se trata de un proceso muy simple, que no requiere ningún esfuerzo. Tan solo debes dejar volar tu imaginación.
Recuerda que cuando eras niño no tenías ningún problema para imaginar las aventuras más emocionantes o los deseos más fantásticos. Expresar nuestros deseos y pedir que se materializaran era nuestra segunda naturaleza. Seguramente recordarás cómo jugabas en tu propio mundo lleno de personajes imaginarios. Contratar ayudantes del reino espiritual es prácticamente lo mismo. Vuelve a conectarte con el niño que hay en ti e imagina la aventura más fantástica que puedas concebir. Experimenta tu vida cotidiana creando un mundo secreto dentro de tu propio mundo que te ofrezca ayuda a cada paso. Desabróchate el cinturón de las restricciones y olvídate de cualquier idea de limitación. Abre las páginas amarillas universales y disfruta mientras dejas que tu mente se abra, descubriendo la forma de acceder a cualquier energía que desees invocar sin ningún tipo de condiciones. Si crees que la visualización es una técnica efectiva, puedes visualizarte entregando a tus asistentes celestiales una descripción completa de sus tareas. O quizá te resulte más natural hacer una simple petición verbal, como por ejemplo, en esta situación debería recurrir a un experto. No importa el método que utilices, el único requisito es tu intención. Limítate a intentarlo y la ayuda te llegará. Recuerda que puedes contar con ella para cualquier aspecto de tu vida, desde el más mundano hasta el más profundo. Anímate a soñar con lo que más deseas. Cuando somos adultos, dejamos de soñar y de imaginar porque pensamos que tenemos que ser capaces de prever el curso de las cosas. Nos sentimos inhibidos por las normas y las estadísticas de la vida de los demás. ¿Qué tal que delegues el cómo a tu mano de obra celestial? Cada vez que otra persona te diga lo que es posible o imposible, basándose en su propia experiencia o comprensión, guarda silencio y piensa, bien, pero eso no es verdad en mi mundo. Sonríe a sabiendas de que tu poderoso equipo espiritual no está restringido por dichas normas y estadísticas. Desde el lugar de la gracia, todas las cosas son posibles. Así que sigue adelante y atrévete a soñar con el mayor deseo que puedas imaginar. Intenta alcanzar tu objetivo, aunque los demás opinen que es imposible. Eres un creador y el cielo apartará las aguas del mar y desplegará la alfombra roja ante ti para brindarte todo su apoyo. Aventúrate a pedir lo imposible, lo irreal, lo más extravagante. Atrévete a ampliar tus horizontes hacia el cielo, donde todo es posible. Con frecuencia sucede que nos abstenemos de pedir ayuda porque pensamos que nuestras aspiraciones son insignificantes. Nos resulta incómodo pedir al universo que se tome el trabajo de organizar las circunstancias a medida de nuestros deseos. Si en cada momento estamos creando nuestro propio mundo, ¿por qué no concebirlo tal como lo deseamos? Puedes estar seguro de que el universo se complace en organizar cada pequeño detalle por el mero propósito de conseguir que tu rostro se ilumine con una sonrisa, que tus ojos brillen y que te animes a dar un pequeño brinco mientras avanzas. Simplemente imagina todas las posibilidades que existen. Es un gran alivio saber que cualquiera que sea el desafío con el que te enfrentas, grande o pequeño, la ayuda que necesitas está a la distancia de un pensamiento. Las tremendas tensiones de nuestras vidas hacen que uno se sienta con facilidad solo, sin saber a quién recurrir. Ya no te volverá a pasar más. Pronto serás consciente del maravilloso apoyo que el universo tiene para ti. Vamos a ver cómo la fantástica asistencia de los ayudantes celestiales
ha funcionado para otras personas. Estos ejemplos de la vida real sobre la práctica de emplear este tipo de asistentes se refieren a lo que se denomina la oficina espiritual de empleo para trabajos temporales. Se trata de una oficina que localiza al ayudante indicado en cuanto tú tienes una necesidad específica a corto plazo. Katy y su marido estaban a punto de comprar una nueva casa. Deseaban adquirir una magnífica parcela, pero debían esperar a que se presentara la oportunidad de hacer una oferta. Katy temía que alguien pudiera adelantárseles y se le ocurrió contratar un agente inmobiliario espiritual para que reservara la propiedad en su nombre. La semana previa a la fecha señalada para hacer su propuesta, Katy se encontró inquieta y preocupada, y la noche anterior prácticamente no consiguió conciliar el sueño. Pero cuando llegó el momento, la propiedad aún estaba disponible. Katy estaba convencida de que no había sido una mera coincidencia. Cada vez que Nancy intentaba enviar una información financiera a través de la red, lo único que veía en la pantalla de su ordenador era un mensaje de error. Presa de la desesperación, contrató a un experto informático espiritual para que desbloqueara la red y ella pudiera enviar su archivo. Y lo consiguió en el siguiente intento. Estos ejemplos demuestran que incluso las cosas más nimias pueden ser facilitadas por lo divino. Pero si te limitas a la oficina de empleo para trabajos temporales, apenas lograrás un vislumbre de lo que puedes conseguir. Muchos de tus planes y proyectos pueden beneficiarse con más de un simple asistente. Puedes organizar una mano de obra completa o un grupo de trabajo que te ayude en tus compromisos a largo plazo. Los grupos pueden convertirse en un equipo de apoyo constante que trabaja junto a ti para garantizarte el éxito de la manera más increíble. ¿En qué se diferencia este proceso de contratar los servicios del cielo de una plegaria común? Después de todo, la humanidad ha pedido ayuda a Dios durante siglos. He aquí la información, mediante varios paradigmas. Veamos. El antiguo paradigma dice que Dios está arriba y que el ser está abajo. Dios está arriba con todo el poder y el ser está abajo. Cualquier intento de comunicación se dirige generalmente hacia lo alto, cuando el ser solicita algo a Dios. Por ejemplo, algunas oraciones típicas son: Dios, te ruego que cures a mi hijo. Dios, ayúdame con mis exámenes finales. O Dios, por favor, bendice a la tía. Sin embargo, este paradigma ya todos conocemos que no funciona. Entonces, intentemos un nuevo paradigma. Coloquemos a los ayudantes divinos, indicados como estrellas en este esquema, dentro de un círculo y en medio de Dios, en la parte superior, y el ser en la parte inferior, como un mando intermedio. En este modelo, el ser trabaja a través de intermediarios espirituales para hablar con Dios. Pero este modelo o paradigma ni siquiera es aproximado. Intentemos otro paradigma. En esta versión, Dios permanece en lo alto mientras el ser se ha desplazado hacia el interior del círculo de guías, ángeles y asistentes celestiales, los espíritus de la creación, para formar parte de los mandos intermedios. En este esquema el ser comenzaba a tener el poder de tomar decisiones, pero este paradigma tampoco es el adecuado. Veamos otro paradigma. Coloquemos al ser en la parte superior del círculo, conectado mediante líneas con la mano de obra espiritual que está por debajo. En este nuevo diseño, el ser cuenta claramente con un equipo de apoyo, mientras Dios permanece por encima de todos ellos. Pero no, tampoco es así. Vamos a hacer otro intento.
otro paradigma. Coloquemos a Dios dentro del círculo con el resto del equipo. Este es el acertado. Así es. Podríamos buscar una analogía similar a este esquema en el plano terrenal que pueda explicar esta imagen. Dios como un padre que educa a sus hijos. Cuando somos niños, vivimos principalmente en el primer paradigma. Nuestros padres son figuras endiosadas a las que recurrimos para satisfacer todas nuestras necesidades y para encontrar respuestas a todas nuestras preguntas. Ellos nos dan las indicaciones que nosotros debemos obedecer. Pero en un determinado momento decimos: mamá, papá, tengo que echar a volar con mis propias alas. Esta es mi vida y tengo que vivirla a mi manera. De todos modos, aprecio que estéis dispuestos a ayudarme cuando lo necesite y saber que siempre puedo volver a casa. El nuevo paradigma representa a un Dios que desea que sus hijos lleven a cabo su misión en este planeta con plena libertad y valentía. Él aspira a que nos hagamos mayores, debidamente preparados para tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestra propia vida. Desea que brillemos a la luz de nuestro poder y divinidad, sabiendo que tenemos acceso a la ayuda y a la guía divinas todo el tiempo. Lamentablemente, muchas personas esperan ser alcanzadas por un rayo para empezar a contemplar la posibilidad de llegar a ser uno con el Espíritu. Les parece una herejía el mero hecho de insinuar que poseen el poder creativo de Dios. Pero la única blasfemia reside en rechazar este poder. ¿Estás preparado para asumir el mando como creador? Entonces llegó la hora de arremangarte y comenzar a desarrollar tu experiencia de forma consciente y deliberada, como Dios pretende que lo hagas. Esta es la parte divertida. Cuando estás decidido a hacerlo, comienza por algo muy simple que requiere únicamente la ayuda de la oficina espiritual de empleo temporal. Algo que se pueda cumplir al cabo del primer día o incluso de algunos minutos. Dedica un momento a pensar en qué tarea te gustaría recibir ayuda. Quizás quieras comprar un regalo de cumpleaños y necesites un ángel especialista en regalos para que te inspire con la idea perfecta. Si te sientes un poco abatido, podrías recurrir a un comité de animadores celestiales que te levanten el ánimo. También puede ser que hayas perdido tu cartera y quieras contratar a un detective espiritual para que la encuentre. Recuerda que tu intención es la clave. El primer paso es pedir. La fantástica ayuda del universo se mostrará esquiva a menos que tú la solicites. Todos sabemos qué fácil es sentirse frustrado cuando tenemos problemas en algún aspecto de nuestra vida. Podemos tirar la toalla y lamentarnos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? O desearía tener esto o aquello. Pero eso no es pedir, sino quejarse. Pide intencionalmente y confía en que el universo te brindará su apoyo. Entonces la puerta se abrirá de par en par para que aparezca una solución afortunada, sin siquiera proponértelo. No subestimes el poder de la palabra hablada. Tu petición será más convincente si la pronuncias en voz alta. Nuestras mentes están llenas de chácharas interminables. Cualquiera que la sintoniza se enfrenta con muchas dificultades para reconocer cuándo realmente pretendemos decir algo y cuándo se trata solo de confusas divagaciones. Utilizar nuestra voz nos ayuda a concentrar nuestra atención en lo que realmente deseamos. Cuando hablamos en voz alta, las frases que pronunciamos son mucho más coherentes que cuando las pensamos. Imagina una presencia, una energía inteligente que te escucha mientras describes lo que quieres. El universo está encantado en oír tus ideas y pensamientos. Contrata los servicios celestiales
relájate y pide. Por ejemplo, algunos terapeutas o conferenciantes dedicados a la autoayuda dicen que debemos evitar decir cosas como estos chocolates están de muerte o vendería mi alma por una casa como esta, porque el universo podría interpretar literalmente nuestras palabras. Esto sugiere que el universo, con toda su sabiduría, es incapaz de descifrar el verdadero significado que se oculta tras nuestra forma de hablar. Si eso fuera verdad, estaríamos creando un desastre a cada paso. No te dejes confundir por este sistema de creencias y por el contrario, imagines que las fuerzas cósmicas son amigos muy queridos con los que te resulta muy sencillo hablar, que saben exactamente cómo te sientes y comprenden lo que quieres decir, aunque te expreses como te expreses. Así que, pon el cielo a trabajar. Durante años, la sabiduría popular nos ha indicado cuál es la forma perfecta de expresar afirmaciones. Los expertos nos advierten que no es aconsejable albergar deseos. Nos sugieren que no caigamos en el error de decir quiero una nueva casa en lo alto de una colina, porque presumiblemente el universo será eco de la vibración de nuestras palabras y nos dejará deseando eternamente, sin ofrecernos esa casa que ansiamos, porque no hemos pronunciado nuestro anhelo con una frase afirmativa en tiempo presente. De manera que hay que decir, ahora disfruto de mi nueva y hermosa casa de la colina. Este es el mantra preferido para conquistar el éxito. Lejos de ser un obstáculo, tener deseos es un elemento esencial en el proceso de materializar gozosamente nuestros sueños. Querer algo es la semilla del deseo, y sin deseo no puede haber cambio, ni crecimiento, ni creación. El universo celebra realmente todos los momentos en que somos capaces de reconocer algo que deseamos. El deseo es la chispa que enciende la fuerza de la creación. Estoy aquí para darte permiso para desear todo lo que quieras. Abona el terreno para sembrar tus sueños. Entrégate a tus aspiraciones y ábrete a la magia de tus deseos. Pero no te olvides de pedir. Esta es la otra mitad de la ecuación. Estar abierto para recibir es tan importante como pedir. Puede parecer una tontería, pero muchos de nosotros detenemos el flujo precisamente en ese punto del proceso. Todos conocemos el dicho, es mejor dar que recibir, y por ello pensamos que en cierto sentido somos más honrados y rectos cuando nos negamos a recibir. La verdad es que dar y recibir forman un círculo completo. Si detenemos el flujo de uno de ellos, también detenemos el que corresponde al otro. Si el universo nos colma de bendiciones, debemos hallarnos en un estado de gracia para aceptarlas. Cuando nos negamos a recibirlas, pensando que actuamos con integridad, solo conseguimos bloquear el proceso y reprimir nuestra capacidad de dar. Vamos a ver algunas directrices que conviene tener en cuenta cuando uno desea pedir algo. No son reglas, lo esencial es simplemente pedir. Utiliza estas sugerencias como un esquema mediante el cual puedes sembrar y propiciar tus sueños. Animarse a jugar. Adopta una actitud festiva y alegre. Esta vida es una creación gozosa, cuyo propósito es que la celebremos y la llenemos del espectro completo de la experiencia humana. No debería sorprendernos el hecho de que Dios realmente desea que disfrutemos de nuestra vida. Sin embargo, muchas personas piensan que la existencia debe ser dura
y la consideran una serie de pruebas, mediante las cuales intentan ganarse el favor de Dios. Con esta filosofía nunca son lo suficientemente buenas, ni lo suficientemente amadas, y siempre están separadas de Dios. Por el contrario, el proceso de contratar los servicios celestiales demuestra que somos extensiones de Dios, y como tales siempre somos lo suficientemente buenos y amados, y jamás estamos separados de Él. Dios desea experimentar el goce y la realización a través de nosotros y desde el cielo. Nos ofrece su apoyo ilimitado para que seamos capaces de materializar los anhelos de nuestra alma. No obstante, es preciso aclarar que permanecer en un constante estado de gozo y creación exuberante no significa disfrutar y divertirnos eternamente excluyendo otras emociones. Todos hemos pasado por la experiencia de conseguir algo muy difícil que en su momento no resultó nada divertido. Pese a todo, al final sentimos que el esfuerzo había merecido la pena. Vivir la vida de forma gozosa significa que somos libres para experimentar el abanico completo de las emociones humanas y también encontrar felicidad y goce en ellas. Puede parecer extraño, pero con esta disposición de ánimo podemos incluso llegar a sentir goce ante la frustración, la tristeza y la desesperación. El goce surge cuando reconocemos que cualquier situación que nos toque vivir no es más que un papel que estamos interpretando. Esto nos permite disfrutar de un estado de ánimo lúdico, que es casi lo mismo que mirarnos a nosotros mismos en tercera persona. Es un punto de observación que nos convierte en el intérprete, en el productor e incluso en el público. Imagina que te ofrecen un papel en una película para interpretar a un personaje sumido en la desesperación. Como actor, tu desafío es indagar profundamente en tu alma creativa para poder expresar la desesperación, pero al mismo tiempo te sientes satisfecho por tu capacidad de transmitir esa emoción en particular. La vida es exactamente así, una obra de teatro en la que hemos elegido un papel. En ella somos el actor y simultáneamente el director que decide con optimismo lo que sucederá a continuación. Podemos encontrar el goce en nuestra forma de comportarnos, incluso en medio de la aflicción, si tomamos conciencia de que somos seres espirituales que tienen experiencias humanas, como muchos sabios maestros han afirmado. Retírate un poco de la escena para evaluar el papel que estás desempeñando en tu vida. No te identifiques con tu dolor ni con tu sufrimiento. Debes darte cuenta de que aún cuando las lágrimas se deslizan por tus mejillas, tu verdadero ser te valora y se siente honrado de experimentar la vida a través de tus ojos. Desde esta perspectiva es más sencillo llegar a un estado más placentero. Y una de las mejores formas de hacerlo es adoptar una actitud de gratitud. La esencia del goce es adoptar una actitud de agradecimiento y reconocimiento. Cada vez que te sientas desanimado, la forma más rápida de abandonar ese estado emocional es recurrir al viejo cliché de tomar conciencia de tus bendiciones. En cuanto lo haces, todo tu ser comienza a vibrar a un ritmo diferente. En lugar de permitir que tu actitud negativa atraiga más desdicha y abatimiento, puedes cambiar tu disposición anímica mediante la esperanzada expectativa de que pronto recibirás más bendiciones. En todo lo que hagas, busca evidencias que demuestren que el cielo está organizando tus deseos e intenciones. Presta atención a las aparentes coincidencias y sincronicidades que aún te parezcan insignificantes y ten fe en tu equipo espiritual. Cuando se trata de milagros, no hay ningún tipo de dificultad.
Para el universo, planear el encuentro azaroso de dos viejos amigos es tan milagroso como curar a un enfermo. Intenta advertir todas las cosas nimias e importantes que son milagros en tu vida. Pronto estarás convencido de que el espíritu camina junto a ti, allanando el sendero mientras tú avanzas. Expresa tu gratitud por la forma extraordinaria en que los espíritus de la creación te ofrecen sus expertos consejos y ponen sus habilidades a tu disposición. El reconocimiento y el agradecimiento darán lugar a un continuo entusiasmo y a un mayor apoyo por parte de tu mano de obra celestial, siempre dispuesta a ayudarte. Aspirar el bien superior. Conserva puras tus intenciones. Solicita que todo lo que llega a tu vida lo haga en nombre del bien superior, no solamente para ti mismo, sino también para todos aquellos que lo necesiten. Puedes decir en voz alta: pido que esta ayuda celestial llegue a mí del modo perfecto, para que todos aquellos que así lo requieran reciban el bien superior. Sería imposible destacar hasta qué punto esto es primordial para tu paz mental. Muchas personas se preocupan por el hecho de que sus deseos puedan herir a otras personas o despojarlas de algo importante. Pero esto es algo inconcebible si aspiras a lo mejor para todos los que están involucrados en tu deseo. Se trata de una situación en la que todos ganan, en la que siempre hay abundancia y no escasean las soluciones creativas ni los buenos momentos. Ten en cuenta que no puedes ayudar a las demás personas si te consideras inferior a ellas o tienes menos que ellas. Sentir tus propios deseos. A menudo pensamos que deseamos algo y sin embargo no es eso a lo que en realidad aspira nuestro corazón. Tómate un momento para reflexionar qué es lo que verdaderamente anhelas y luego formúlalo en términos de sentimientos. Después de todo, lo que de verdad deseamos son los sentimientos que nos despiertan las personas y las cosas, y no las posesiones en sí mismas. Tal vez ansíes conocer a alguien con quien compartir una relación romántica, en lugar de describir cómo te gustaría que fuera físicamente esa persona y cómo desearías que actuara desde el punto de vista material. Piensa en los sentimientos que te gustaría generar y en las cualidades esenciales más importantes para ti. Quizás tu verdadero deseo sea que se produzca una atracción mutua y tener una relación amorosa y cálida con alguien que personifica la compasión y la espontaneidad. Vuelve a expresar tu pedido poniendo énfasis en estas cualidades y sentimientos. Luego, déjate sorprender por el universo con una relación que supere tus sueños más descabellados. Quizás has estado pidiendo ganar una determinada cantidad de dinero al mes que te diera para pagar tus facturas y sentirte económicamente seguro. Lamentablemente la vida no funciona de esa manera. Cuanto más dinero ganamos, más gastamos. En consecuencia, permanecemos siempre en la misma situación, aunque con mayores preocupaciones y con facturas aún más desmoralizadoras. Lo que debes hacer es concentrarte en la sensación que deseas conseguir. Por ejemplo, poder pagar tus facturas fácil y placenteramente. Puedes pedir una sensación de seguridad y una economía autosuficiente. Después de todo, eso es lo que realmente deseas. Y luego deja que el universo lo organice. Tener fe. Lo único que necesitas es convencerte de que el universo trabaja de esta forma. Saber que todo acontecerá. No sirve a ningún propósito utilizar este proceso para poner a prueba al universo. Con una actitud de creer en ello cuando lo vea, solo conseguirás que el éxito quede fuera de tu alcance. El escritor y maestro espiritual Wayne Dyer dice: lo verás cuando creas en ello. Envía tu petición al éter y luego limítate a permanecer alegremente a la espera y a tener fe.
en lugar de adoptar un estado mental destinado a comprobar. Puedes preguntar, ¿realmente esperas que crea que puedo obtener todo lo que pido? En efecto, eso es precisamente lo que espero que creas. Esta es la esencia de la verdadera magia. Es lo que permite que se produzcan los milagros y parece desafiar las leyes de la física. ¿Quién dice que no es posible? ¿Cómo podría ser posible algo semejante a andar por encima del fuego sin quemarse, si no fuera por la absoluta certeza de que no te quemarás? Otro ejemplo es el efecto placebo. Los médicos saben que el mero hecho de tener fe en un tratamiento a menudo es suficiente para producir la cura. La fe es lo que hace que todas las cosas sean factibles. La fe es lo que sostiene al espíritu humano. No tener apegos. Pedir al universo que materialice nuestros sueños y al mismo tiempo no tener apegos es un verdadero arte. ¿Qué significa no apegarse a los deseos? Quiere decir reconocer que tu felicidad no depende de si obtienes o no lo que has pedido. Si te apegas a tus deseos, no conseguirás mantener una actitud alegre y lúdica y te sumirás en un estado de necesidad y desesperación, incluso aunque únicamente se manifieste en un nivel sutil o subconsciente. De este modo, no solo no lograrás disfrutar del placer que podrías experimentar durante el proceso creativo, sino que además te angustiarás, preguntándote si el universo vendrá o no en tu ayuda. ¿Merezco yo todo esto? ¿Me está escuchando el universo? ¿Conseguiré ser feliz? ¿Soy lo suficientemente bueno? El miedo siempre limita tu capacidad para recibir las magníficas soluciones que el universo puede ofrecerte. Cuanto más tiempo dediques al proceso de contratar los servicios celestiales, más capaz serás de sustituir la ansiedad o la inseguridad por la confianza en ti mismo y la certeza de que siempre conseguirás ser dichoso. Por otra parte, los apegos crean muchas expectativas. Mientras ponemos en movimiento nuestra imaginación y generamos entusiasmo en torno a lo que deseamos, naturalmente elegimos el resultado que nos parece más conveniente. El problema surge cuando nos empeñamos en un determinado resultado, profundizando cada vez más en los detalles hasta que ideamos algo a la medida de nuestras aspiraciones. Podemos pensar que el resultado que hemos imaginado es precisamente lo que deseamos, pero nuestro equipo celestial tiene la ventaja de contar con una perspectiva superior. El universo conoce la esencia de nuestros deseos y puede organizar todas las particularidades de manera que si lo has solicitado no se manifiesta tal como lo habías visualizado, relájate, no intentes forzar la situación y tampoco consideres que has fracasado. Debes pensar que siempre hay una razón y una nueva oportunidad para la claridad y la creación. Si no tienes apegos, la fuente, infinitamente creativa, podrá deleitarte de múltiples formas, incluso mucho mejor que las que habías imaginado. Ser paciente. En general, el universo responde tan rápidamente que cuando las cosas no suceden tan pronto como esperamos, nos impacientamos. Pero cuando intentamos apresurar las cosas, terminamos por invertir más tiempo, dinero y esfuerzo. Solo más tarde, al observar la situación en retrospectiva, comprendemos que el tiempo tenía que transcurrir de una determinada manera para que todo se ubicara en el lugar conveniente. En ese momento sentimos un temor reverencial ante su perfección. La paciencia es una cualidad difícil en una sociedad en la que la magia de la tecnología nos ofrece a menudo resultados instantáneos. Solo desde una perspectiva superior podremos llegar a comprender que todo está organizado a favor de nuestros esfuerzos. Ten paciencia y confía en que el sentido divino de la oportunidad es impecable. ¿Cómo hablar con el espíritu? Cuando hables con tus ayudantes celestiales, exprésate de la forma más natural y real posible. Este enfoque práctico y sensato
contribuye a que tu relación con el espíritu sea amable y personal. El espíritu habla contigo y lo reconocerás de diversas maneras. Lo más común es que adviertas que la vida empieza a funcionar mejor en todo aquello que antes te resultaba difícil. Las cosas comienzan a colocarse en su lugar milagrosamente. Los detalles se resuelven y las tareas se organizan de una forma suave y sencilla, como nunca antes habías imaginado. Y terminas por hacer lo correcto en el momento oportuno. Con frecuencia, sus respuestas pueden llegarte como mensajes transmitidos por otras personas. También conseguirás encontrar inspiración si te abres a esta posibilidad. La palabra inspiración tiene que ver con el espíritu, pues significa transmitir el aliento divino. El espíritu también puede hablar contigo de otras formas, pero esto depende en gran medida de tu receptividad particular. Estos son los 4 tipos principales de comunicación. La clarividencia, mentalmente ves fotos e incluso películas, o percibes el aura y la información de los campos energéticos de otras personas. Clariaudiencia, oyes una voz que a menudo suena como tu propia voz, ya sea dentro o fuera de tu cabeza. Clarisensibilidad, obtienes información a través de una sensación corporal, como un escalofrío o un mareo. Clariconocimiento, simplemente lo sabes, aunque con frecuencia no puedes explicar cómo lo sabes. La idea de recurrir al espíritu, es decir, solicitar que se presente a nuestro lado cada vez que lo invocamos, parece pertenecer al reino de los fenómenos inexplicables. Sin embargo, lejos de ser un concepto misterioso e irreal, el proceso de pedir ayuda al cielo depende de principios tan antiguos como el cosmos. Existe una abundante cantidad de seres angélicos y benevolentes dispuestos a ayudarnos. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Vamos a considerar un par de posibilidades. El poder del pensamiento. Podríamos decir que se trata de concentrar nuestros pensamientos y nuestras intenciones y utilizarlos de un modo que la mente subconsciente comprenda a la perfección. Este mero hecho, el poder de la mente y de nuestras palabras, ha demostrado una y otra vez ser un método consistente y eficaz para crear manifestaciones físicas, estados emocionales y sincronicidades inexplicables. Nuestros pensamientos tienen más capacidad para afectar a nuestra realidad de lo que por lo general advertimos. Algunos afirmarían que toda creación procede del poder del pensamiento de Dios. Si estamos convencidos de que funcionará y nos empeñamos en confirmarlo, nuestro mero intento será suficiente para producir los efectos deseados. Somos realmente poderosos creadores. La ley universal. Cuando solicitamos ayuda del universo, estamos invocando la ley universal. La denominada ley de atracción es un principio que afirma que la vibración creada por nuestros pensamientos y sentimientos envía una señal magnetizada al universo y éste nos devuelve su resonancia. El universo nos envía los objetos que nos interesan, pero hay un elemento de misterio que, en última instancia, debemos aceptar con pura fe. Cuanto más te concentres en tu intención, cuanto más gobiernes tu energía positiva, más probable será que se manifiesten los resultados que deseas. Y si no sucede nada, no sientas que el problema eres tú. Existen muchas puertas para acceder a una relación con el espíritu. No es necesario que inviertas parte de tu tiempo en un ambiente religioso, ni en la devoción, la plegaria o la meditación. La ayuda espiritual te pertenece por el mero hecho de estar vivo, del mismo modo que no tienes que ganarte el aire que respiras. Tus ángeles desean que los incluyas en tu vida, que los invoques. Ansían que tú sepas que su energía amorosa está a tu disposición en cualquier momento, lugar y situación, aunque tú pienses que todo eso es una trivialidad.
Ellos nunca están más lejos que tu próximo pensamiento. ¿Qué es lo que das a cambio? El amor y la alegría. El intercambio energético en el éter es una cuestión vibratoria y no hay mayor nivel de vibración que el que producen el amor y la alegría. Cuanto más amor y alegría experimentes, más tendrás para dar a los demás. Y cuanto más amor y alegría experimenten ellos, más tendrán para ofrecer. Y así sucesivamente. Pero aún hay más. Así como debes hacer algo para generar el flujo físico de dinero, también debes hacer algo para generar la divisa espiritual del amor y la alegría. Y eso es efectuar el pago a través de la presencia. Tienes que despertar y experimentar la vida con una presencia más profunda que nunca. Hacerlo requiere modificar tu percepción para que tu conciencia se expanda y asuma la responsabilidad de quién realmente eres. ¿Comprendes el significado del término ser, que constituye la O de la palabra Dios? Acepta que eres un creador junto con Dios y con los espíritus de la creación, y que Dios experimenta y crea a través de ti. ¿Sabes lo importante que eres y de qué forma el universo cuenta contigo? Este es el cambio de percepción que lo modifica todo. Efectuar el pago a través de la presencia significa que mediante tus ojos estás viendo el mundo tal como Dios lo ve. Limítate a comprometerte con la idea de ser el creador de tu mundo, con plena autoridad para invocar el poder divino que existe dentro de ti, así como el poder del cielo. Toma la determinación de ser profundamente consciente de la perfección de todo lo que te rodea cada día. Elige pensamientos y palabras de gratitud cada vez que se presente la oportunidad. Anímate a participar en tu vida con plena conciencia. Vive menos tiempo con el piloto automático y más tiempo consciente. Reconoce los momentos en los que empiezas a preocuparte por las penosas tareas diarias de la vida y luego respira profundamente y recuerda quién eres realmente y quién está experimentando tu vida contigo. Esto es lo que significa ampliar tu conciencia. Llevas a Dios contigo. Cuando te entregas a esta forma de ser, generas un flujo energético de amor y alegría, creando literalmente esas vibraciones allí donde antes no existían. Tus sonrisas y risas se expanden a través del tiempo y del espacio, aumentando la alegría en la tierra y también en el reino espiritual. Así es como se paga el mundo espiritual. Es el único pago necesario y todos podemos costearlo. Solicita asistencia para todo lo que emprendas, sabiendo que darás una gran alegría a tus ayudantes divinos, de la misma forma que ellos te alegrarán a ti. Permanece en una actitud receptiva para poder experimentar completamente las fantásticas soluciones que ellos llevan hasta tu puerta. Habla con ellos del mismo modo que si fueran amigos de la tierra. Elógialos, agradéceles y demuéstrales cuánto aprecias su amorosa presencia en tu vida. Confía en el orden divino. Sucederá. Un día, como cualquier otro, te levantarás por la mañana y de repente te sentirás invadido por una increíble sensación de alegría y respeto reverencial que te emocionará hasta las lágrimas. Y entonces lo comprenderás. Durante al menos un instante, reconocerás en tu corazón el ser divino, el Dios y el Creador que eres tú. Y te sentirás muy honrado de formar parte de eso que llamamos vida. Por último, experimentarás la innegable conexión con el Espíritu y aceptarás el don que te ha sido dado y el don que tú eres.